Hola mundo y bienvenidos a este primer capítulo del curso de Introducción a la Programación. En esta ocasión vamos a empezar con algo que todavía no tiene mucho que ver con la programación, pero sí que es una de las fuertes bases, de los fuertes pilares de la programación, y es justamente el pensamiento lógico. Vamos a hacer una breve introducción a las habilidades básicas del pensamiento, que son procesos que nos permiten obtener información precisa y características de un objeto simplemente observándolos y así poder compararlo con un par y bueno, obtener conclusiones y resolver problemas de esta forma. La secuencia es observar, comparar, relacionar y concluir. Esto es algo sumamente cotidiano, ustedes lo van a notar como algo muy básico, pero créanme que es algo fundamental y desde aquí partimos, digamos, a lo que es toda la lógica. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Nosotros nos levantamos a la mañana, vamos a preparar una taza de café y tenemos que poner azúcar y cómo decidimos cuál es el recipiente que debemos agarrar. Supongamos que tenemos en un recipiente similar la sal y el azúcar. Tenemos que decidir cuál es el azúcar para ponerle al café. ¿Qué hacemos? Observamos ambos recipientes, comparamos, sacamos pequeñas conclusiones, como por ejemplo, a mí me parece que esta es el azúcar porque el grano es un poco más grande, al tacto quizás se siente diferente y obviamente si queremos quitarnos las dudas, probamos y el sabor es totalmente distinto. Entonces, para comparar dos objetos necesitamos un nexo que los una o directamente lo separe, pero un nexo en definitiva entre los dos objetos. En este caso van a ser como nexo las palabras, las frases mayor que, menor que, distinto e igual. Nosotros podemos comparar a la sal y el azúcar diciendo que son totalmente distintos en gustos, que son iguales en color, quizás hasta en tacto, pero definitivamente distintos en el sabor y así de esta forma saber que lo que le estamos poniendo de café es realmente azúcar. Vamos a tomar como ejemplo ahora dos personas, Juan y Ana, que Juan tiene 25 años y Ana tiene 27. Ambos viven en San Vicente. Esto obviamente lo obtuvimos tras una breve investigación de los sujetos y de observación de los mismos. Pudimos concluir o pudimos obtener la información esta, ¿no es cierto? ¿Qué podemos comparar entre estas dos personas? Acá puse dos imágenes ilustrativas, un montón de cosas. Yo puse, refiriéndonos al enunciado, tres casos puntuales. Y bueno, el primero, obviamente teniendo en cuenta objetivamente que el sexo es binario, sin ánimo de ofender a nadie, el sexo de Juan sabemos que es diferente al de Ana. Sabemos que Ana es mayor que Juan, porque Ana tiene 27 años y Juan 25, y sabemos que la residencia de Ana es la misma que la de Juan. Estos nexos que tenemos aquí son distinto, mayor e igual. Así como esto podemos obtener un montón de otras comparaciones entre los dos sujetos. De hecho, podemos concluir a simple vista de que quizás Ana esté más orientada a el ámbito estudiantil y Juan quizás al ámbito laboral, que está saliendo del trabajo. Podemos obtener un montón de conclusiones, quizás hasta sin conocer demasiado de ellos. Podemos comparar color de pelo, color de ojos y demás. Hasta estados de ánimo podemos comparar. Bueno, en definitiva eso es una breve introducción a las habilidades del pensamiento y ahora nos metemos de lleno en lo que es lógica proposicional. La lógica proposicional analiza relaciones entre proposiciones así como la verdad o la falsedad de las mismas. Una proposición es una frase que la podemos catalogar, que podemos darle el valor de verdad o falsedad. Entonces, así, digamos, poder compararlas o darle una ponderación, digamos, a la frase en sí misma. Para introducirnos más en la lógica profesional vamos a tener algunas definiciones. Por ejemplo, variables. Las variables son referencias a ciertos enunciados y argumentos. Esto es bastante, lo vamos a ver bastante después cuando nos metamos bien en la programación,
que en definitiva no es lo mismo, pero son cosas bastante cercanas, digamos. Una variable es por ejemplo, nosotros podemos tener variables que se llamen como cualquier letra de abecedario, pongámosles P, por ejemplo. Nosotros podemos decir que P es igual a una frase, o sea, guardamos una frase dentro de P para luego, a una proposición dentro de P, para luego referirnos a esa proposición, no con toda la oración, sino simplemente refiriéndonos a P. Por ejemplo, si yo digo, Juan se levanta temprano, entonces podemos decir que P es igual a Juan se levanta temprano. Y de aquí en adelante, en vez de repetir toda la frase, decimos P. Y cuando hablamos de P, ya sabemos que eso significa que Juan se levanta temprano. Otra definición muy fundamental son los conectores lógicos, que son símbolos que nos ayudan a conectar y relacionar diferentes variables en sí. Estos símbolos son el de negación, estos conectores lógicos, perdón, son el de negación, el de conjunción, el de disyunción y el condicional y el bicondicional. El de negación, bueno, obviamente es cuando queremos decir lo opuesto de una frase. Si tenemos P, que significa que Juan se levanta temprano, no P, o la negación de P, va a ser que Juan se levanta tarde o que Juan no se levanta temprano. La conjunción es cuando ya tenemos más de una proposición, entonces podemos decir Juan se levanta temprano y, por ejemplo, prepara su café. La disyunción es, ya estamos hablando de o, una cosa o la otra. Juan se levanta temprano o se queda durmiendo hasta el mediodía. Esas son dos proposiciones que las podemos conectar con una disyunción. El tema de condicional, cuando hablamos de una condición, decimos que pasa esto si ocurre lo otro. Entonces podemos decir que Juan llega temprano al trabajo porque se levanta temprano. Eso es una condición. Podemos tener muchos ejemplos de eso. La bicondicionalidad, ya esto es algo que entona más obligatoriedad, es sí y solo sí. Una cosa ocurre sí y solo sí ocurre la otra. También podemos usar el mismo ejemplo para el caso que Juan llega temprano al trabajo si solo sí se levanta temprano. Y bueno, por último están los auxiliares de agrupamiento, que son símbolos que nos sirven para agrupar y darle sentido de organización y prioridad a lo que se está escribiendo. Podemos organizar las proposiciones de la misma forma que, por ejemplo, en la escuela primaria o en los primeros años de la secundaria, cuando queríamos darle prioridad a lo mejor a una suma, a una división, a una operación en sí, y las encerramos entre paréntesis, y lo próximo que se resolvía eran los corchetes y lo próximo las llaves. De la misma forma podemos agrupar a las proposiciones. Bien, teniendo las bases de lo que es la lógica proposicional, vamos a ver de qué se tratan las inferencias lógicas. Son un proceso de razonamiento por el cual se deriva o extrae una conclusión de varias premisas. Una premisa es prácticamente lo mismo que una proposición, con la salvedad de que ya está ponderada, de que ya sabemos ya sabemos el grado de verdad, si es verdad o es falso. Si es verdadero o es falso. Entonces, teniendo una o varias premisas, podemos llegar a sacar una conclusión. Eso es una inferencia lógica. Bien, estas inferencias lógicas pueden ser catalogadas de dos formas. La primera es según el número de premisas. Inmediatas es si tenemos una sola premisa, ya podemos llegar a concluir algo inmediatamente. Por ejemplo, si sabemos que Ana es muy inteligente, podemos llegar a concluir directamente que Ana va a aprobar el curso de programación. En cambio, si hablamos de no inmediatas o mediatas, ya necesitamos para obtener una conclusión más de una premisa. En este caso, por ejemplo, si decimos que Juan no estudió para el examen y sabemos que el examen es muy difícil, podemos llegar a la conclusión de que Juan no va a aprobar el examen. Acá no estamos hablando de probabilidades, sino que de una conclusión totalmente exacta. Bien, otra de las formas de catalogarlas es según su forma de razonamiento. Pueden ser deductivas, en donde se saca una conclusión en base a observaciones o a información previa que nosotros tengamos. Por ejemplo, si decimos que
todos los mamíferos tienen glándulas mamarias y que las ballenas son mamíferos. Entonces podemos llegar a la conclusión de que las ballenas tienen glándulas mamarias. Si ustedes prestan atención, estamos yendo a cosas totalmente fundadas, o sea, información que nosotros tenemos, y vamos desde lo más general hasta lo menos general. Estamos hablando primero de los mamíferos en general y luego de una especie, y concluimos que llegamos a una conclusión en base a eso. En cambio, las inductivas vamos al revés, vamos de algo bastante específico y sacamos una conclusión en general. Por ejemplo, las obtenemos en base a observaciones más puntuales. Juntamos muchas premisas, muchas observaciones puntuales y tratamos de concluir algo, una regla un poco más general. Por ejemplo, si nosotros decimos que Ana, si duerme menos de 6 horas, se despierta cansada. Si Juan duerme menos de 6 horas, se despierta cansado. Si Miguel duerme menos de 6 horas, se levanta temprano. Y si Claudia duerme menos de 6 horas, se levanta cansada. No sé si dije cansada o bueno. La idea es esa, que se levanta cansada. Entonces nosotros tenemos varias interpretaciones, varias premisas que afirman esto, que una persona cuando duerme menos de 6 horas se levanta temprano. Entonces podemos concluir eso, que las personas que duermen menos de 6 horas se levantan cansadas. Esta conclusión engloba a todas las personas y nosotros estuvimos haciendo observaciones puntuales. Esto es inductiva. Es la forma de razonamiento inductiva, digamos, dentro de las inferencias lógicas. Bien, nosotros ahora ya sabemos lo que es la lógica proposicional y sabemos lo que son las inferencias lógicas. Ahora nos toca ver cómo poder hacer para combinarlas entre sí. Por ejemplo, para generar una proposición compleja, digamos, combinando más de una, o convertir una inferencia inmediata a una no inmediata. Es decir, que contenga más de una proposición o premisa para llegar o arribar a una conclusión. Entonces, ahora sí hablamos de conectores lógicos. Como ya vimos antes, los conectores lógicos pueden ser de negación, como vemos acá, de conjunción, de disyunción, de condicionalidad o de bicondicionalidad. Para ver un ejemplo claro, podemos poner como P que estudio programación. Podemos poner como Q, como variable Q, que apruebo el curso. Entonces podemos decir que la negación de P, el no P, sería que no estudio programación. La negación de Q sería que no apruebo el curso, siendo Q apruebo el curso. La negación es no apruebo el curso. Y ahí podemos empezar a combinar, por ejemplo, P con Q. Si digo que P y Q, significa que estudio programación y apruebo el curso. Si digo Q o P, estoy diciendo que apruebo el curso, porque primero tengo Q, apruebo el curso o estudio programación. Siempre cuando hablamos de disyunción es una o la otra. Cuando hablamos de conjunción tienen que ser las dos, digamos, verdaderas. Si esta parte de condicionalidad, P entonces Q, significa que si estudio programación, si P, digamos, si lo primero, si estudio programación, entonces apruebo el curso. Esto se lee como si P, entonces Q. Si reemplazamos las variables, esto, no sé si se acuerdan que hablamos que P y Q son variables en las cuales puedo guardar cierta información. Entonces, yo para referirme a estudio programación, simplemente nombro Q. Si yo acá digo si P, entonces Q, sería lo mismo que si estudio programación, entonces apruebo el curso. Esto es condicionalidad, y la bicondicionalidad se lee como sí y solo sí. Entonces lo leería así: apruebo el curso si y solo si estudio programación. No sé si se entiende, pero presten atención de que acá estoy jugando con las variables, o sea, yo en P y en Q tengo guardado cada una de estas frases. Y acá les estoy dando una conexión, le estoy cambiando un poco el sentido a todo,
porque de hecho puedo negarlo, puedo negar acá, en esta condición lo puedo negar, puedo decir no P, entonces Q, y se leería si no estudio programación, entonces apruebo el curso, que sería un poco ilógico, pero es totalmente válido. Bueno, de esta forma le vamos dando cierre a lo que es la lógica proposicional y la introducción al pensamiento lógico. Y ahora comenzamos con la teoría de conjuntos, que también es algo muy importante, que nos va a dar una idea bastante clara, nos va a abrir un poquito la cabeza con respecto a cosas puntuales que vamos a ir trabajando una vez que nos pongamos a programar. Bien, para ver la teoría de conjuntos vamos a ver la definición de un conjunto, que es la agrupación o la colección de objetos que pertenecen o corresponden a una misma categoría. O sea, esto es bastante abstracto, pero si queremos llevarlo a algo más puntual, si decimos, por ejemplo, vamos a hacer un objeto, una colección de animales domésticos, eso es una colección, entonces podríamos empezar a nombrar perros, gatos, pueden enumerar todos los animales domésticos que se les ocurra. Podemos enumerar, por ejemplo, medios de transporte, entonces podemos, dentro de esa colección de medios de transporte, vamos a tener bicicleta, moto, auto y todos los medios de transporte que se le ocurra, públicos o privados. Bueno, de hecho, medio de transporte público y medio de transporte privado estarían dentro de esa colección, pero podrían ser dos subcolecciones, digamos, separadas. Bien, para definir una colección de objetos, lo podemos hacer de 4 maneras diferentes y totalmente válidas. Lo podemos definir por extensión o enumeración, que decimos que A comprende a las letras A, E, I, O y U. En este caso es totalmente válido porque son pocos los elementos. Cuando ya tenemos una cantidad elevada de elementos, pierde un poco sentido definirlos por extensión o enumeración. Porque imagínense que tendríamos que escribirlos uno por uno separado por coma y sería totalmente una locura. Por comprensión, acá definimos que A es X tal que X es una vocal. Esto se lee X tal que X. Vamos a poner puntero. Esto se lee X tal que X. Pero esta X toma cualquier valor que sea una vocal. Entonces, esta definición es la misma que la de acá arriba, con la salvedad de que yo en una sola oración estoy involucrando a todo esto. En este caso, no sé si vale la pena, pero si, por ejemplo, estaríamos hablando de todas las letras, ya escribir 20 y pico de letras sería bastante tedioso, separado por coma. Entonces, lo podemos definir de esta forma: X tal que X sea una letra. O podemos decir, si tenemos una colección de números que son los 100 primeros números enteros, que irían del 1 al 100, sería una locura escribirlo por extensión o enumeración. Entonces podemos decir que X tal que X es un número entero entre 0 y 100. Y ahí ya estaríamos involucrando a todos los números en una frase chiquita y sin tener la necesidad de detallarlos a todos. Otra de las formas de definir los conjuntos es a través de un diagrama de Venn. Este diagrama de Venn relaciona 3 conjuntos, pero podría ser desde 1 hasta cantidades gigantes de conjuntos que podemos ver en un diagrama de Venn. En este caso son 3 conjuntos A, B y C, que por lo visto son todos números enteros, que van desde el 1 al 9, y que los elementos de A, si tendríamos que definirlo por extensión o numeración, diríamos que A es igual a 1, 2, 3 y 4, B es igual a 3, 4, 5, 6 y 7, y C es igual a 2, 3, 8 y 9. Eso por ahora es lo que podemos leer de este diagrama de Venn. Si ven, hay cosas que comparten entre sí, que esto ya lo vamos a ver cuando hablemos de operaciones. Otra forma de enumerarlo, y la última, la cuarta, es a través de descripción verbal.
que esto es bastante coloquial, es decir directamente qué es lo que contiene un conjunto o una colección. Entonces decimos que A contiene todos los animales que tienen esqueleto interno. Estamos hablando de los animales vertebrados, entonces. De tal forma que nosotros podríamos definir esto, a lo mejor por extensión o numeración sería medio tedioso, pero podríamos hacer la prueba, definir A es igual a perro, gato, elefante, cocodrilo, lo que se te ocurra, que tenga un esqueleto interno. Sería, o sea, una locura por extensión o numeración, pero sí podríamos hacer por comprensión. X tal que X sea un animal con esqueleto interno, o X tal que X sea un animal vertebrado. Y bueno, en este caso tampoco sería validero un diagrama de Venn, porque dentro de un diagrama tendríamos que ubicar a todos los animales vertebrados. Siempre hay una forma preferible, si se quiere, de definir una colección de objetos o un conjunto. Vamos ahora sí a ver las operaciones entre conjuntos. Vamos a ir volviendo a la gráfica anterior para ir viendo ese gráfico de Venn y entenderlo bien. Vamos con la primera operación, que es la unión. La unión entre dos conjuntos, teniendo los conjuntos A y B, es A unión, este simbolito, esta U, se refiere a la unión entre A y B. Y contiene cada elemento que está por lo menos en uno de ellos. O sea, vamos a tener todos los elementos de A y todos los elementos de B unidos entre sí. Los elementos que están en el medio, que están compartidos, obviamente también están dentro de esta unión, pero obviamente una sola vez. Quiere decir que acá, por ejemplo, vamos al diagrama de Venn. Acá nosotros decimos que el conjunto A es 1, 2, 3 y 4 y que el conjunto B es 3, 4, 5, 6 y 7. Nosotros al hacer la unión de estos dos, no enumeramos todo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. O sea, estos dos aparecen una sola vez, pero bueno, en definitiva es todo lo que vemos acá adentro, en el conjunto A y B. La unión entre A y B sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra de las operaciones es la intersección. La intersección de dos conjuntos se define así, como con una U dada vuelta, y son los elementos que son comunes para los dos conjuntos. Si vamos a la gráfica de Venn, vemos que entre A y B tenemos dos números que son comunes, que son 3 y 4. Entonces, la intersección entre A y B es justamente el conjunto el subconjunto que componen el 3 y el 4. La próxima operación es la diferencia. La diferencia entre dos conjuntos A y B contiene a todos los elementos de A que no pertenecen a B. Ojo que acá tiene que ver el orden. Digamos, si nosotros decimos A menos B, a A le sacamos los elementos que le pertenecen a B. En definitiva sería, vamos a volver a la gráfica, al diagrama de Venn. En definitiva, si hacemos A menos B, vamos a tener, o sea, agarramos A y le restamos todo B. Lo que tienen en común son 3 y 4, entonces estos se los vamos a sacar, porque se lo estamos restando. Entonces el A menos B vendría a ser el subconjunto 1 y 2. Si hablamos al revés, si decimos B menos A, por ejemplo, ya sería otro el resultado, porque nosotros tenemos a B y le sacamos los elementos de B que le pertenecen a A. Entonces 3 y 4 se lo tenemos que sacar, pero el resultado va a ser el subconjunto conformado por 5, 6 y 7. Por eso digo, ojo con qué le estamos restando a qué. Y por último tenemos el complemento, que el complemento de un conjunto A se define como así, como A a la C, y contiene todos los elementos respecto de algún conjunto referencial, que puede ser el universo. Nosotros cuando hablamos de conjuntos tenemos que tener en cuenta que hay un universo alrededor, pero bueno, ahora ya lo explicamos con el gráfico. Respecto a algún conjunto que no pertenece a A, o sea, si yo digo el complemento de A es todo el resto menos A. Vamos a ver el diagrama de Venn.
Si nosotros tomamos como universo estos tres grupos, estos tres conjuntos, el resultado del complemento de A sería un grupo que sería 5, 6, 7, 8 y 9. Sería lo que es B y C, quitando lo que tienen en común con A. En definitiva sería ocultar esto, ocultar todo lo que le pertenece a A, y el resto va a ser el resultado, el subgrupo resultado. Les he hablado de universo porque nosotros acá, supongamos que estos tres grupos lo que intentan representar en la unión de los tres, digamos, porque no olvidemos que nosotros hicimos unión entre dos conjuntos, podemos hacer la unión de tres conjuntos o más. La unión de los tres lo que nos representa es números enteros del 1 al 10. Al 10 no inclusive, o sea, del 1 al 9 inclusive. Ahora, nosotros, esto es un subgrupo de los números enteros, nosotros podemos tener números enteros infinitos. Todo el universo al que rodea esto puede ser el resto de los números enteros. Entonces, si nosotros hacemos el complemento de A, podemos estar hablando de todos los números enteros excepto 1, 2 y 3 y 4. Entonces, sería imposible determinarlo o definirlo por extensión o numeración, porque sería enumerar infinitos números. Por comprensión sí se podría decir, porque podemos decir que A es igual a X tal que X sea un número entero mayor a 4 o mayor o igual a 5 en su defecto. Y bueno, por diagrama de Venn también lo podríamos llegar a hacer teniendo en cuenta que el universo son los números enteros, y descripción verbal, bueno, lo mismo sí también podríamos definir. Bien, hasta acá llegamos un poco con lo que es esta introducción a la lógica, al pensamiento lógico, y empezamos a trabajar un poquito la cabeza. Si bien hay muchas cosas que le van a parecer cotidianas, hay muchas otras que no van a terminar de entender en la primera vez que lean o la primera vez que vean el video. Yo les recomiendo que lean mucho y que le vuelvan a dar vueltas. Y cualquier cosa, cualquier duda, tienen los medios como para comunicarse conmigo, y si le puedo sacar la duda, bienvenido sea. Ahora sí, vamos a pasar ya un poquito más orientado, no al código en sí, pero sí un poquito más orientado a la programación, y es el tema de diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de la secuencia de rutinas simples que describe un proceso. Ya sé que esto es mucho palabrerío que le va a ser difícil de entender de primera, pero aguarden que ya vamos a ir avanzando y van a ver lo que es en sí un diagrama de flujo. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas. En definitiva, un diagrama de flujo trata de representar un proceso cualquiera. Nosotros podemos pensar la preparación del café, siguiendo con la idea de que empezamos con la sal y el azúcar. Podemos pensar la idea de preparar un café como un proceso, que no es más que eso, un proceso. Una receta es un proceso. Cualquier cosa que tenga una serie de pasos es un proceso, y nosotros podemos diagramarlo o generar un diagrama de flujo con ellos. Y esto es bastante importante hablando de la relación secuencial entre ellas, entre las partes del proceso. Secuencial porque no podemos hacer, quizás, a veces sí, pero la mayoría de las veces no podemos hacer cosas al mismo tiempo. Tenemos que esperar una para continuar con la otra. Entonces, eso le da un orden cronológico, y es a lo que se refiere con relación secuencial. La simbología que vamos a utilizar para realizar un diagrama de flujo es la siguiente. Hay muchos más símbolos, pero estos son los más importantes y son los que vamos a usar por lo general para dibujar diagramas de flujo, que son las siguientes. La flecha de flujo, una flecha que indica para dónde se dirige, y esto apunta un poco a lo que hablábamos antes de secuencialidad. O sea, primero esto, luego el flujo me lleva para aquí, luego me lleva para otro lado. Y bueno, salvo que cuando lleguemos a una decisión se bifurca, pero ya a una decisión
vamos a tener más de una opción, pero ya vamos a llegar a esto y les comento. En definitiva, flecha de flujo, inicio o finalización. Todo diagrama de flujo tiene que tener un inicio y un fin. Además de cumplir obviamente un propósito, tiene que tener un inicio y un fin. Y este es el símbolo con el cual se grafica, digamos. Podemos ponerle adentro una I o escribirle inicio y una F o fin como para identificarlos, pero bueno, por ahí muchas veces es obvio de dónde arranca y de dónde termina, porque lo que decíamos antes de la secuencialidad. El proceso se grafica así, con un cuadrado, como un rectángulo. Aquí adentro van las operaciones del proceso, podemos definirlas tan profundamente nosotros querramos. Tampoco cargando mucho el gráfico, podemos decir si es una suma, podemos poner A más B, teniendo los dos datos de A y B, poner eso. Bueno, en definitiva, decir de qué se trata el proceso. Decisión, este rombo o romboide nos va a dar la posibilidad de decidir algo, de verificar el valor de una variable en ese momento y en base a eso bifurcar el proceso en una cosa o en la otra. Para tener algo gráfico, por ejemplo, nosotros ponemos a calentar el agua para el café y en un momento vamos a preguntar si el agua hirvió. Si bien, bueno, obviamente no es la temperatura justa para el café, pero vamos a suponer que estamos esperando que hierva. Entonces decimos, el agua hirvió y ahí vamos a tener dos caminos para tomar y uno es sí, hirvió, entonces puedo preparar el café y no, entonces tengo que esperar a que hierva. Esperando, si estamos esperando justamente esa temperatura. Un subproceso se grafica así y lo vamos a utilizar cuando nuestro gráfico se cargue demasiado y podamos quitar una parte o encapsularlo o quitarla del gráfico y hacerla aparte, digamos. Y esto nos va a facilitar a lo mejor la lectura del gráfico. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer el diagrama de flujo de un programa que nos pida ingresar una cadena, una oración, y que nos dé como resultado, que como resultado nos diga si la cantidad de caracteres que tiene esa oración, si la cantidad de letras que tiene esa oración es par o impar. Acá tenemos dos operaciones fácilmente identificables, que son, uno, primero contar la cantidad de caracteres que tiene la oración, y segundo, ver si esa cantidad es par o impar. Entonces, esto lo podemos separar en subprocesos. Quizás la parte donde contamos la cantidad de caracteres de la oración la podemos quitar, poner un subproceso que diga contar caracteres, quitarlo del gráfico principal, resolverlo, y la idea es que cuando ejecutemos el diagrama de flujo, cuando lo hagamos paso a paso, de ahí saltemos a la parte donde está el proceso de contar los caracteres y que ese nos devuelva un número. Entonces el próximo paso, ya ese número sí lo podemos evaluar como par o impar y la lectura queda totalmente limpia. Bien, también tenemos el símbolo de impresora o de quizás exportación de documento o algo por el estilo, que es cuando nosotros esperamos algo que nos muestre algo el diagrama, cuando necesitamos una respuesta visual, una respuesta que nos devuelva, digamos, el diagrama de flujo. Esto se complementa bastante con esto, así que vamos a ver primero datos de entrada. Este paralelogramo nos indica que se pueden ingresar datos al diagrama de flujos. Por ejemplo, para complementar estos dos, si nosotros tenemos un diagrama de flujo que lo que hace es sumar dos números, en algún momento tenemos que pedirle al usuario que ingrese esos dos números. Entonces, para pedirle esos datos de entrada, utilizamos el paralelogramo. Luego hacemos la suma y cuando mostramos el resultado vamos a usar este símbolo que es el de la impresora. También tenemos este símbolo que es el de datos.
Si nosotros en vez de mostrar la suma por pantalla, nosotros quisiéramos guardarla en una base de datos, un archivo, utilizaríamos este símbolo, que es un poquito más avanzado, pero es validero, por eso no quise dejar de ponerlo. Después tenemos referencias, las referencias en página y referencia a otra página. Nosotros, el diagrama por lo general, al ser secuencial, nos va a quedar bastante largo para abajo, más que de ancho. Entonces nosotros podemos dibujar el diagrama de flujos cuando terminamos, cuando no nos da más la hoja o el paño, si lo hacemos en alguna herramienta web. Nosotros podemos poner el circulito para referenciar que desde acá vuelve a comenzar aquí arriba la otra parte del diagrama, entonces tenemos la posibilidad de otra vez dibujar hacia abajo. Eso es cuando estamos trabajando en la misma página, usamos el circulito que hace referencia. Adentro podemos ponerle alguna referencia, ya sea un número, una letra, para decir, si pongo dos letras A, una letra aquí abajo A y otra allá arriba, sabemos que la A se conecta con la A y que el flujo sigue así. También tenemos la referencia a otra página que es básicamente lo mismo, pero cuando ya no tenemos lugar en una página o en el paño de trabajo web, de la herramienta web, entonces utilizamos la referencia esta acá, que también la podemos usar con un numerito, una letra adentro. Ahora vamos a ver cómo o cuáles son los pasos para hacer un diagrama de flujos. Primero, lo que ya veníamos diciendo es establecer un punto de inicio y de fin. Tener en claro que un diagrama inicia y finaliza. Tener en claro también de dónde partimos, qué datos necesitamos para partir y qué datos o qué resultado queremos obtener al finalizar el diagrama. Por otro lado, o como punto número 2, vamos a necesitar investigar y entender la problemática de lo que estamos diagramando. Nosotros quizás tenemos que hacer un libro hablando de contabilidad, un libro diario, y tenemos que un poco embebernos en lo que son debe haber, en lo que es un balance quizás. Entonces, investigar un poquito. Yo estoy tirando cualquier cosa porque no soy muy bueno en lo que es contabilidad, pero es una de las ideas investigar un poco de qué se trata la problemática a la hora de hacer, de diagramar. Como tercer punto, identificar las tareas en orden cronológico, o sea, hacer un paso a paso de las cosas que vamos a ir, que vamos a ir ejecutando para ya tener un poco ordenado y saber cómo se van a ir ejecutando las cosas. Como cuarto punto, ya tratar de representar con las figuras que vimos antes, con la simbología, tratar esos procesos, guardarlos o encasillarlos en cada uno de nuestras figuras. Una vez que ya tenemos todo eso identificado, podemos empezar a dibujar desde cualquier forma. Podemos dibujar con lápiz y papel, podemos usar un editor de texto como Word, podemos usar lo que se les ocurra. Acá les dejo 3 herramientas web que son gratuitas y que se pueden usar para realizar diagramas de flujo, salvo esta del medio, que no es gratuita, pero es válida también porque te deja hacer, creo que hasta 2 proyectos gratis, y nosotros con un solo proyecto, siempre trabajando dentro del mismo proyecto, nos sirve. Y es bastante intuitiva, también está buena. Y bueno, Google, la herramienta esta de Google Docs también está buenísima. Y bueno, ya sabemos que toda la suite Google es la que estamos usando ahora. Así que va a estar, digamos, de la mano con lo que venimos trabajando. Lo dejo totalmente a su criterio y a lo que se sienta más cómodo. Revisen esas herramientas y lo pueden dibujar con cualquiera. Bien, ahora vamos a ver un poco ya más relacionado a lo que es la programación, ya hablar de algoritmos y de la representación gráfica a través de un diagrama de flujo de un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para solucionar un problema. Hasta acá nada nuevo porque nosotros ya dijimos que el fin de los diagramas de flujos es una secuencia de pasos para solucionar un problema. Acá estamos hablando de ya centrándonos a lo que es el código en sí. Entonces, a la representación gráfica del código de programación, ¿no es cierto?, de un programa. Entonces, los diagramas de flujo pueden demostrar cómo el código está organizado. O sea, nosotros podemos diagramar
según se pueden hacer cualquiera de las dos cosas primero. Podemos tener el código y en base al código diagramar, o diagramar y luego en base al diagrama redactar el código, ponernos a escribir. Pero una de las funcionalidades de los diagramas de flujo es demostrar cómo está organizado el código. Por otra parte, podemos visualizar la ejecución paso a paso de un código, de cierto programa, cierta aplicación, a través de un diagrama de flujo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos una aplicación que al hacer clic en un botón genera un reporte. Nosotros podemos hacer un diagrama de flujo que inicie con el evento del clic en el botón. O sea, que el inicio de ese sea clic en el botón generar reporte y de ahí empiecen los pasos y que nos demuestre paso a paso cómo se genera el reporte y cómo lo exporta. También nos sirve para mostrar la estructura de un sitio web o aplicación y los flujos internos de la aplicación, ¿no es cierto? Y bueno, un poco de la mano del segundo punto, mostrarnos qué sucede cuando un usuario navega dentro, ya sea de un sitio web o de una aplicación. Cuando el usuario se pone a interactuar, cada interacción podemos dibujarla, podemos hacer un diagrama de flujo en base a eso. Hasta aquí yo les recomendaría hacer una pausa, repasar todos los conceptos hasta ahora aprendidos y una vez que tengamos todo esto en claro, todo asentado sin ninguna duda, por favor consulten si tienen alguna duda, tienen todos los medios como para consultarme. Es válido googlear también, pueden dejarme algún comentario en este mismo video, que voy a hacer todo lo posible para responderle. Una vez que tienen todo aceitado ya, seguimos con esto. Fíjense que estamos trabajando con diagramas de flujo, por lo que sigue un poco de la mano, pero a la vez nos adentramos un poco más en lo que es la programación en sí. En este caso vamos a ver estructuras de control y dentro de las estructuras de control, las estructuras de selección. Una selección simple es un if en inglés, quiere decir que si pasa esto, ejecutamos tal cosa. El if, no se lo olviden, tenganlo relacionado con la selección simple porque es una palabra clave, una palabra reservada de la mayoría de los lenguajes de programación y justamente permite hacer esta verificación. Cuando vemos en un diagrama de flujo el rombito o el romboide este, ya sabemos que estamos hablando de un if, o por lo menos ya podemos estar pensando en eso. Lo que hace esta estructura de selección simple es que verificar si se cumple cierta condición. Si esa condición se cumple, realizamos una acción, un proceso. Si no se cumple, directamente no realizamos nada. Entonces, para poner el ejemplo del café, podemos como decisión preguntar si el café tiene suficiente azúcar. ¿El café tiene suficiente azúcar? Perdón, para seguir con el flujo este, vamos a preguntar si al café le falta azúcar. ¿Al café le falta azúcar? Sí. Entonces ejecutamos el proceso este, que es el de agregarle azúcar al café. Si al café no le falta azúcar, entonces seguimos por el flujo normal y ya tenemos el café listo para beber. De esta forma, si le hace falta azúcar, agregamos y ahora sí vamos a tener el café listo para beber. En definitiva, la decisión tiene una sola respuesta que involucra un proceso. La otra directamente finaliza o sigue al siguiente paso. En cambio, la selección múltiple ya estamos contemplando un else. ¿Qué es un else? Es una opción para el no, digamos. La selección múltiple es si se cumple una condición, vamos a ejecutar cierta acción. Pero si no se cumple esa acción, esa condición, vamos a ejecutar otro proceso, otra acción. Entonces, acá sí o sí se va a ejecutar algo, en este caso cosas diferentes. No sé si es validero para el ejemplo del café, pero supongamos que la decisión es, teniendo en cuenta la mañana de una persona, la decisión es si tengo tiempo antes de ponerme a trabajar o de ir a mi trabajo. ¿Tengo tiempo? Sí. Bueno, entonces chequeo mis redes sociales o chequeo mi correo electrónico.
Si no tengo tiempo, bueno, entonces me voy a preparar las cosas ya para ir a mi trabajo. Y el próximo paso quizás sea ya ir al trabajo. Bueno, pero en definitiva la definición de if y else está acá. En la decisión, y voy a tener dos caminos ahora posibles. Uno si la decisión es verdadera y uno si la decisión es falsa. También tenemos una tercera estructura de control, que es la selección múltiple, pero a diferencia de la anterior, selección múltiple, esta tiene más de un camino posible, más de dos caminos posibles, perdón. La palabra reservada para esto es switch en el lenguaje de programación en C#, que es el que vamos a usar para los ejemplos. Por lo menos es switch, es un switch case. En este caso se evalúa una expresión que puede tomar varios valores dependiendo del mismo. Y cada valor que tome esa variable, esa expresión, va a tener un proceso diferente. Por ejemplo, si nosotros tenemos, estoy pensando ejemplos así al aire, así que sepan disculpar si no es tan conciso y tan preciso el ejemplo, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un estacionamiento donde cobramos una tarifa para diferentes vehículos, ¿no es cierto? Si lo que ingresa es una moto, nosotros vamos a preguntar en esta primera decisión si el vehículo que ingresó es una moto. Si la respuesta es sí, vamos a ejecutar el proceso de cobro para ese tipo de vehículo que es moto. Si no, si ese vehículo no es una moto, ya moto lo descarto y voy a preguntar por otro tipo de vehículo y voy a preguntar si el vehículo ese es un auto. Si el vehículo es un auto, bueno, ejecuto el proceso de cobro para el tipo de vehículo automóvil. Pero si el tipo de vehículo no es automóvil, bueno, ya descarté moto y auto, paso a otro tipo de vehículo, quizás camión, quizás camioneta o algún tipo de utilitario, y así puedo tener varios tipos de vehículos. No sé, puedo tener una tarifa especial para taxis, a lo mejor puedo albergar hasta colectivos en mi estacionamiento y cada uno va a tener una tarifa diferente. Este tipo de decisiones se podrían ejecutar quizás con una selección múltiple del tipo if-else, porque yo puedo ir anidando diferentes tipos de if, o sea, puedo preguntar si es moto, ejecuto algo, si no, vuelvo a poner otro if dentro de ese no, dentro de ese else, pregunto, ¿es auto? No, entonces, y bueno, y voy a tener un montón de if anidados. No es en este caso la mejor práctica. La mejor práctica sería usar un tipo de selección múltiple switch, que como ven el código queda mucho más prolijo que lo que le venía diciendo de anidar if. Ahora sí vamos a ver otro tipo de estructura de control, que son las estructuras repetitivas. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer muchas veces el mismo proceso? Porque es necesario, digamos, ir controlando o ir haciendo muchas veces lo mismo. Acá a donde entran en juego las estructuras repetitivas. La más simple es el while, que recuerden siempre lo que está en paréntesis es una palabra en inglés, pero por lo general yo les trato de poner la palabra reservada que usan la mayoría de los lenguajes de programación. Esto se traduce como mientras. Mientras se cumpla una condición, vamos a ejecutar algo. Eso es lo que quiere decir este while. Es un ciclo que repite un bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera. Yo en este caso puedo, por ejemplo, viendo el caso del café y del agua hervida, yo antes le di el ejemplo de que si el agua está hervida, preparaba el café, y si no, terminaba ahí, o no recuerdo bien cómo es el ejemplo que le había dado. Pero ¿qué pasa? Yo voy a verificar una vez si el agua está hervida, si el agua hierve. Si el agua no hierve, necesito volver a verificar eso en algún momento. Entonces yo vengo hasta acá, hasta esta decisión, y pregunto, el agua, en este caso vamos a preguntar si el agua no hirvió todavía, o le falta para hervir al agua. Sí. Entonces, ¿qué hago? Hago el proceso que va a ser un proceso de espera quizás,
el proceso en nuestro caso a lo mejor no involucra una acción, sino un proceso de espera. Entonces, después de esperar cierto tiempo, a lo mejor espero 2 minutos, vuelvo y vuelvo a preguntar, ¿el agua le falta para hervir el agua? Si la respuesta es sí, vuelvo a ejecutar este proceso de espera. Si la respuesta es no, quiere decir que el agua ya hirvió, entonces ya me puedo preparar el café. No sé si es medio engorroso, quise seguir utilizando los ejemplos del café, quizás sea un poco engorroso, pero la idea es esa. Mientras cierta decisión se cumpla, sigo ejecutando un proceso. O por ejemplo, para el caso de chequear las redes sociales, yo estoy preguntando, puedo preguntar si todavía falta para las 8:30 am. Entonces puedo decir, ¿falta para las 8:30? Sí, entonces ejecuto el proceso de chequear las redes sociales. Al rato vuelvo a preguntar si todavía falta para las 8:30. Si la respuesta es no, ya son las 8:30, las 8:30, entonces me voy a trabajar. Si la respuesta es sí, todavía falta, vuelvo a tener un tiempo de ocio o de chequear redes sociales, de leer mails y demás. Muy parecido a esto es el hacer mientras, el do while. ¿Por qué es parecido? Porque también tenemos una decisión que cumplir y también tenemos un proceso que se va a ejecutar si esa decisión es verdadera. El tema y la diferencia principal entre estos, como ven en los diagramas, el proceso está antes que la decisión en el do while. En el while está al revés, está primero la decisión y luego el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos una vez se va a ejecutar el proceso antes de la decisión. Es decir, acá volvamos a hacer otro ejemplo con el café y preguntar, ¿al café le falta azúcar? Sí, el proceso es agregar una cucharada de azúcar. Agrego una cucharada de azúcar y vuelvo a preguntar, ¿al café le falta azúcar? Sí, vuelvo a agregar una cucharada de azúcar. A mí me gusta con 2 cucharadas de azúcar el café. Entonces vengo y pregunto de nuevo. La pregunta, la decisión siempre es la misma, ¿no es cierto? ¿Al café le falta azúcar? No, para mi gusto no, ya no le falta más. Entonces vengo por la rama del no y se finaliza la acción. Ahora, hay gente que no le gusta, que le gusta amargo el café, sin azúcar. Entonces, siguiendo el while, la decisión, el café todavía no tiene azúcar, pero yo voy a preguntar, ¿al café le falta azúcar? No, no le falta azúcar porque a mí no me gusta con azúcar. Entonces directamente paso por acá, el café no tiene azúcar. Ahora vamos al do while. En mi caso, que me gusta con 2 cucharadas de azúcar, vamos a venir y vamos a agregarle una cucharada de azúcar al café. En la decisión de si al café le falta azúcar, para mí le va a faltar. Entonces respondo sí, vuelvo a ejecutar el proceso, le agrego una cucharada más de azúcar y ahora voy a preguntar, ¿le falta azúcar? No, ya tiene las 2 cucharadas que me gustan a mí y termina el proceso. Para mi caso es exactamente el mismo. Ahora, a la persona que le gustaba amargo, fíjense la diferencia que hay aquí, el proceso de agregar una cucharada de azúcar se ejecuta. Entonces cuando llegamos a la decisión, el café ya tiene una cucharada de azúcar. Y le vamos a preguntar, ¿al café le hace falta azúcar? Y la respuesta va a ser no. Y vamos a terminar el flujo sin ejecutar otra vez el proceso. Pero el proceso ya se ejecutó una vez y el café va a tener al menos una cucharada de azúcar. Para concluir esto, la diferencia entre el mientras y el hacer mientras es que el hacer mientras se ejecuta, el proceso del hacer mientras se ejecuta al menos una vez. La próxima estructura de control es el for o el para y hasta. Y se utiliza para repetir un conjunto de acciones hasta una cantidad finita pero ya preestablecida de veces, hasta que se deje cumplir una condición. Está diseñado para repetir un bloque de instrucciones con un valor inicial hasta un valor final. Es decir, yo voy a agregar azúcar desde 0 cucharadas hasta 2. Yo ya sé la cantidad fija de finalización de la cantidad de cucharadas que le voy a poner. Entonces ya voy a repetir 2 veces ese proceso de agregar azúcar y voy a finalizar. Cuando yo ya sé un cierto límite, si a mí me gusta con 10 cucharadas de azúcar, aparte
de hacerme muy mal, voy a tener que ejecutar 10 veces ese ciclo. Y eso es básicamente lo que hace una estructura for, es limitar finitamente y ya sabiendo previamente cuántos ciclos va a tener esa repetición. A diferencia del while y el do while, que no sabemos cuántas veces va a pasar ese bucle, porque va a pasar tantas veces hasta que la condición deje de ser válida. Bueno, hasta aquí una base bastante por arriba, bastante apresurada de lo que es la introducción a la programación y de las estructuras de control básicas. Esto es cross a cualquier lenguaje de programación, quiero decir, aplica para cualquier lenguaje de programación. Esto es una introducción. La parte lógica ustedes lo pueden ver de dos formas. Seguramente algunos no puedan llegar a entender todavía de lo que estuvimos hablando. Le pido por favor que lo lean, lo relean, que vean de nuevo el video, que traten de anotar todas las dudas que tengan, de consultarme. No tengo ningún problema de responderles. Es totalmente necesario que lo entiendan. Hay quienes también les va a parecer algo muy básico y que quizás ya lo entiendan de primera y eso está buenísimo. No digo que sea fácil que suceda, pero eso estaría buenísimo, que ya lo tengan resuelto, digamos. Como podrán ver, en la mayoría de los casos son cosas bastante convencionales, bastante cotidianas, y lo podemos llegar a identificar. Pero créanme que por lo menos a mí me pasó que en un primer momento no entendía nada, pero de estar perdido totalmente, como quizás estén muchos de ustedes, hasta un momento te hace un clic y empezás a entender todo. Del día a la mañana, de un minuto al otro, empezás a entender todo. Y eso es una de las cosas mágicas de la lógica. Al que le gusta la lógica, seguramente me va a dar la razón y el que sabe un poco de lógica. O al que sabe ya programar, seguramente me va a dar también la razón. Chicos, chicos y chicas, cualquier duda que tengan o consultas, tienen mis medios de contacto. Me escriben, no tengo ningún problema en responder. Acá al pie de la diapositiva van a estar viendo el Instagram, el blog, donde pueden también dejar algún tipo de comentario, mi email para escribirme y bueno, el GitHub de la escuela de programación, que todavía va a estar vacío porque no empezamos a trabajar con código, pero próximamente vamos a ir subiendo. No los aturdo más, nos vemos en el próximo video, donde quizás empecemos a ver un poquito de programación. Gente, nos estamos viendo en el próximo video, que les sea leve y que espero que hayan entendido todo, y si no, no duden en consultarme. Nos vemos, hasta pronto.